Estimados amigos y amigas, hay en la política los que solamente son teóricos y que aportan mucho porque verdaderamente sus ideas influyen en quienes van a hacer los verdaderos cambios sociales, políticos, van a realizar las revoluciones, pero ellos simplemente se quedan en la teoría. Es el caso de Locke, el caso de Montesquieu, el caso de Voltaire y el caso de Rousseau. Hay, por el contrario, los que son simplemente políticos prácticos, pragmáticos de la política, como es el caso de Fouché, un personaje que fue muy habilidoso para irse colocando en los diferentes gobiernos, pero que su teoría y su ética pues no eran muy sólidas. Hay quienes son cultos, pero son fundamentalmente personajes políticos de gran importancia. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, del que vamos a hablar en el próximo comentario. Napoleón es un gran estadista, es un general que comete errores, tanto políticos como militares, pero que indudablemente tiene aportaciones muy grandes a el triunfo de las ideas liberales en el mundo y desde luego aportaciones como es el caso del derecho civil. Y hay un personaje con el que vamos a empezar, que es Sieyès, Emmanuel Sieyès, que es al mismo tiempo un gran teórico y al mismo tiempo un práctico de la política. Sieyès es sin duda el seguidor de las ideas de Montesquieu y desde luego de Locke, que va a plasmar sus ideas en ensayos que van a influir muchísimo en el ánimo de la Revolución Francesa y va a tener la gran capacidad de adaptarse y de participar en los grandes acontecimientos de la Revolución, en la caída y aún en la muerte del rey, para votarla, aunque se va a esconder en la época del terror y va a regresar y tener un gran papel en la época de Napoleón. Vamos a ver quién es este tan singular y tan importante personaje. Vamos entonces a hablar de Emmanuel Joseph Sieyès. Él era uno de los muchos hijos que tiene pues alguien que podríamos llamar ahora de la clase pequeño burguesa, de los que no tenían mayores títulos ni mayores logros, y por lo mismo no tenía una posibilidad de tener un gran desarrollo, y por eso, no porque verdaderamente fuera muy creyente, porque fuera alguien que le interesara demasiado la religión, pues decide en un momento determinado convertirse en sacerdote. Entonces, él que había nacido en 1748, pues simplemente entra al seminario con el deseo de muchos de esa época de formarse, de tener un medio de vida que de otra manera no lo iba a conseguir con la actividad de su padre. Él es formado nada menos que en París y nada menos que en la Sorbona. Él es seminarista y curiosamente pues los tres personajes que vamos a ver en este momento pues son sacerdotes y los tres en general acabaron siendo bastante ateos y bastante alejados de los principios religiosos y éticos. Bueno, el caso es de que él tenía una influencia fundamentalmente de Locke y sobre todo de Montesquieu. Él es electo para participar en los primeros encuentros que hubo a nivel local, cuando se presenta la crisis en Francia, cuando resulta que no alcanza el dinero para sostener los lujos de la corte de Versalles. Habían pasado varios ministros de Hacienda, uno de ellos Turgot, no la pudo hacer. Llega un señor Necker y a él se le ocurre la idea pues de convocar a los estados generales, algo que fíjense, desde 1615 no se había convocado. La idea de los estados generales pues es una idea todavía gótica, o sea, una idea feudal que sostenían los que querían que
pues se resolvieran los problemas ante la imposibilidad de un rey muy preocupado por atender a su reina, la austriaca, un rey con muchas limitantes y con una falta de carácter. Entonces, pues rey acepta la idea de convocar a los estados generales. Los estados generales eran tres: los nobles, primero; segundo, el clero; y tercero, el tercer estado, que era pues al mismo tiempo todo lo demás. Esto es la burguesía, los trabajadores, los que de alguna manera eran pues los que verdaderamente producían, porque las otras eran clases ociosas. Él decide por convicción, porque podía haber participado en el segundo de los estados, porque era un clérigo, pero él se identifica más con el tercer estado. Entonces, con esta idea, pues participa y prácticamente es conocido por dos textos. En primer lugar, escritos ambos, pues uno a finales de 1788, otro en el gran año de la Revolución Francesa, en 1789. El primero es llamado El ensayo sobre los privilegios. El segundo, que es el Estado. Él con esto es electo para participar en los tercer estado, y ahí pues él es el que aporta unas ideas fundamentales, la de que exista lo que él va a llamar el que todos los votos del tercer estado sean iguales, todos los representantes, que los de los otros dos. Esto es lo que se va a llamar el desdoblamiento. O sea, la mitad son tercer estado, que además pues era todavía muy poco si consideramos los mismos datos que el propio Sieyès señala. Si sumamos pues que habría unos 80.400 clérigos en esa época en Francia, unos 110.000 nobles, pues resulta que había algo así como 26 millones de tercer estado, o sea, de burguesía, trabajadores y demás. Entonces, pues apenas, es decir, que la mitad que sean de esta mayoría, pues es aceptado. Y la segunda cuestión es el llamado voto por cabeza. ¿Esto qué significa? Que lo que querían los del primer y segundo estado es que las votaciones fueran por separado. Entonces, y al final, pues se sumaran la decisión. Entonces, el voto del primer estado, el voto del segundo estado y el voto del tercer estado. ¿Qué es lo que pasa? Pues el tercer estado iba a perder siempre, porque el voto de los nobles y el voto del clero pues iba a estar en contra de los intereses, sobre todo una burguesía que ya exigía participación y que estaba en contra precisamente de los privilegios que tenía el clero y la nobleza. Por eso exigió esto por cabeza. Finalmente, pues esta reunión del tercer estado acabó muy mal. Por separado se fueron los del tercer estado y constituyeron algo muy importante, idea en mucho de Sieyès, la Asamblea Nacional. Ahí decidieron incluso pues no irse, no separarse, un pacto que se llama Pacto de Frontón, porque fue ahí donde se reunieron, y decidieron que ellos iban a ser los representantes de la nación, porque ni los nobles ni el clero representan a la nación, representan sus propios intereses. Ellos son los privilegiados que simplemente cerraban el paso. Por eso la primera obra importante de Sieyès es la de ir en contra de los privilegios. ¿Qué es un privilegio para Sieyès y qué es lo que entendían en ese momento por privilegio? Bueno, es una cuestión que la autoridad que el rey daba a ciertas personas, fundamentalmente al alto clero
a los nobles, en cierta medida también a los militares, para ellos tener un régimen jurídico distinto al de los demás. Esto es, privilegio según Sieyès, es una dispensa que se obtiene y un desaliento para los demás, porque resulta que se establece una situación en la que el derecho, que debería ser general y obligar a todos por igual, pues resulta que hay leyes que son solamente para la gran mayoría, pero un cierto grupo no lo es. Entonces Sieyès dice, bueno, si las leyes son buenas, si las leyes son para no causar daños a los demás, y dice el principio fundamental de derecho es que nadie tiene derecho a dañar a los demás, pues ¿qué significa un privilegio? Significa el derecho que se va a dar a una persona o un grupo para así poder dañar a los demás. Por eso dice que todos los privilegios que tienen esa idea de dispensar de la ley o conceder un derecho exclusivo a una persona, pues es algo que está fuera del derecho común y que de esta manera pues es algo que no debería permitirse y que debería haber una lucha total en contra de todos los privilegios. Entonces una de las banderas fundamentales de la Revolución Francesa, que es la idea de la igualdad, su principio, su ideología fundamental es la de acabar con todos los privilegios. Fundamentalmente, claro, había uno que era el que más molestaba a la mayoría de la población. Resulta que los nobles y que el alto clero, que eran los dueños prácticamente de la mayor parte de las tierras, que eran los que sin haber hecho nada, sin tener que trabajar, sin necesidad de esforzarse, simplemente porque lo habían heredado, pues gozaban de hasta de una pensión que les daba el Estado y simple y sencillamente no tenían que pagar impuestos, cosa que molestaba profundamente a la burguesía, que era la que con su trabajo, con su ingenio, con su espíritu de empresa, era la que estaba haciendo que se produjera en Francia, que se hicieran los alimentos, que se resolvieran las necesidades. Su otra gran obra, que en realidad es mucho más importante y que de hecho opacó la anterior, se llama El Tercer Estado. Y específicamente se llama ¿Qué es el Tercer Estado? Él está en contra de que se siga todavía con la forma en que se había trabajado en la etapa gótica, en la etapa feudal, en la Edad Media, en donde pues había dos estados que tenían privilegios y por eso estaba en contra de que se diera ese maltrato al tercer estado. Entonces, él, como ya señalamos, interviene en estas ideas, interviene en el juego de pelota, donde jugaron no disolverse hasta que finalmente se elaborara una constitución. Esta es otra de las grandes aportaciones de Sieyès. Él es el gran promotor de una idea de constitución como la que habían propuesto Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau. Una constitución que tomara más el modelo, por ejemplo, de Inglaterra, en donde el poder del rey estaba limitado a un marco constitucional y no la situación en donde en Francia pues no existía una constitución, aunque se hablaba hipotéticamente de que existía una, y no existían derechos para los seres humanos, sino que prácticamente el rey era un déspota que podía decidir. Por eso también Sieyès va a participar como miembro de esta asamblea, que además de llamarse nacional, también se le va a dar el título o el grado de asamblea constituyente. Y como gran preámbulo de esta constitución, pues va a establecer el gran texto que les pedí que leyeran y que es importantísimo leer, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y básicamente, pues lo que esto provocó, pues desde luego fue el que se incendiaran las pasiones, la idea de que había que acabar con los privilegios,
y pues esto concluyó con el famoso asalto a la Bastilla, con la toma de la Bastilla el 14 de julio, que es lo que marca tradicionalmente el inicio de la Gran Revolución Francesa. Bueno, esta Declaración de los Derechos de 1789, pues es uno de los documentos fundamentales en la historia de los derechos humanos. Bueno, regresando a la obra fundamental de Sieyès, que es el tercer estado, esta obra inicia con tres preguntas. Pregunta primera, ¿qué es el Estado? Y la respuesta que da es que el Estado lo es todo. ¿Por qué es todo el Estado? Porque el Estado, tercero, es donde están los que producen, es la nación completa, es la gran mayoría, son los trabajos, es la agricultura, la industria, el comercio, las profesiones científicas y liberales. Vamos, hasta el servicio público fundamental que verdaderamente hace la talacha, porque sí, los nobles con sus privilegios pues tenían la posibilidad de ocupar los altos cargos públicos que les eran vedados a la burguesía, incluso aunque estuviera más preparada y más culta, porque eran simplemente cargos honorarios. Era un privilegio llegar a estos, porque eso, incluso por eso está en contra incluso de los privilegios de los tipo honorarios, porque esos privilegios de tipo honorario, pues lo único que hacen es impedir que personas más capaces se encarguen de las tareas públicas. Él, desde luego, lo que hace, y es muy importante, es que distingue lo que son los privilegios de, por ejemplo, lo que son las recompensas, los reconocimientos. Cuando hace alguien una gran labor en favor de la patria, de la nación, o lo que es fruto de su trabajo, pues es digno que lo tenga y que lo conserve y que se proteja. Pero eso no es un privilegio, eso es una recompensa, un reconocimiento, una ganancia, un aspecto que es resultado de la actividad. Y esa actividad la realizaba el tercer estado. Por eso, el tercer estado es todo. Ahí está lo que realmente importa. Él dice, ¿qué pasaría si se suprimiese el orden privilegiado? Pues la nación no sería algo menos, sino algo más. Dice, si se murieran todos los nobles, el alto clero, ¿qué le pasaba a Francia? Absolutamente nada, porque la gente que trabaja, que produce, son los demás. Al contrario, sería mejor. Así que el tercer estado es todo, pero un todo, dice él, trabado y oprimido. ¿Qué sería sin un orden privilegiado? Pues todo, pero esto no se da porque ese todo no es ese todo libre y floreciente, porque está frenado por los privilegios. Por eso lo primero que dice es que hay que acabar con los privilegios. En el tercer estado dice, abraza todo lo que pertenece a la nación y todo lo que no es tercer estado no puede mirarse como siendo de la nación. Pero dice, ¿qué ha sido? Pues nada, no la dejan ocupar los cargos públicos, no la dejan participar en ciertas ventajas, se les considera seres humanos de segunda, porque los de sangre azul son los que verdaderamente son funcionarios PIB, los llamaríamos ahora, o privilegiados, los que de alguna manera son los que merecen más. O sea, dice, no son nada porque no es libre de privilegios, sino solamente tiene los derechos que pertenecen a todos. De esta manera, esta desigualdad hace que el tercer estado no sea nada. Él habla de que fundamentalmente lo que hay en esa Francia no es en realidad una tiranía, sino es una aristocracia de la burguesía. La corte no es sino la cabeza de esa inmensa aristocracia que cubre todas las partes de Francia, con sus miembros, lo alcanza todo, ejerce por todas partes el poder, lo que hay de esencial en todos los aspectos de la cosa pública, y con esto, pues de alguna manera, impide el acceso
a la burguesía. Y finalmente, ¿qué es lo que piden? Siendo todo, pues si quiere hacer algo. De hecho, lo que estaba pidiendo era que tengamos el mismo número de votos, que podamos ganar las elecciones, que podamos ser tomados en cuenta, que tengamos el mismo tratamiento fiscal. O sea, no estamos pidiendo estar por encima. El tercer estado debe conocerse y respetarse de los otros que también le van a respetar. O sea, fundamentalmente lo que quiere Sieyès es que se establezca un sistema en el que se permita, pues, vivir y convivir los tres estados. Dice que ese tercer estado, para hacer algo, pues debe reunirse por aparte, no debe concurrir con la nobleza y el clero, no se quedará con ellos ni por órdenes ni por cabezas, y de esta manera, pues él establece la idea de un modelo que se acerca mucho a las ideas de Locke, de Montesquieu y de Rousseau. Algo interesante es de que tiene ese papel importante en esa etapa inicial de la Revolución Francesa, sigue participando en la vida política, se tapa un poquito en la época del terror de Robespierre, cuando le preguntan, bueno, ¿qué hizo usted? Pues sobreviví, y después regresa a la vida política y va a tener un papel fundamental en la época del Directorio, y sobre todo va a ser fundamental para la llegada de Napoleón Bonaparte. De hecho, un momento en el que él estaba en la posibilidad de ser quien se quedara con el gobierno. De hecho, él fue parte del Directorio, fue uno de los cónsules también iniciales. Sin embargo, se dio cuenta que él no tenía un aspecto fundamental, que es el poder militar, el poder de la fuerza, y por eso prefirió, en lugar de tratar de ser cabeza, ser alguien que sirviera a un poderoso militar, y con esto se convirtió en uno de los principales asesores, de los principales apoyadores para que Napoleón llegara al poder. Tuvo la inteligencia de separarse y después incluso volver a tener un papel cuando se restablece la monarquía. Bueno, como mencionamos, Sieyès es un personaje muy importante porque es al mismo tiempo el gran teórico, el gran incitador, el gran promotor, el gran ideólogo, pero también un político pragmático muy eficaz. En el próximo video, que vamos a hablar fundamentalmente de la época napoleónica, vamos a referirnos a dos personajes que fueron sobre todo políticos prácticos, y desde luego uno que es un déspota ilustrado, como es el caso de Napoleón Bonaparte. Hasta luego.